Vamos a dialogar con la educadora y conferencista especializada en innovación pedagógica, inteligencia emocional y neuroeducación, Eugenia Cosini. Eugenia Cosini, Eduardo Germán y Daniel Quintero la saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo va eso? Qué lindo estar acá con ustedes. Bueno, muchas gracias por atendernos este día viernes. Nosotros interesados porque expertos de la UBA desarrollan una inteligencia artificial que escucha y mide cómo leen los chicos. Me pareció espectacular para día viernes, que ya estamos saturados de política. Para que nos cuente más o menos de qué se trata, Eugenia, esto. Mira, una aplicación que están preparando que de hecho se hizo con expertos, con audios grabados por la provincia de Mendoza, y lo que quiere es ayudar a los chicos a aprender a leer y a escribir. Yo creo que la inteligencia artificial llegó para regalarnos un montón de oportunidades. Quizás hoy todavía seguimos charlando del GPT o de Gemini o de las inteligencias artificiales generativas como si fuera lo único, pero la realidad es que cada vez más y más rápido están empezando a aparecer nuevas oportunidades de uso de esta inteligencia artificial para facilitarnos y eficientizar nuestras tareas. Yo creo que la inteligencia artificial en la educación debe ingresar de manera contundente para darnos una mano a los educadores y también para cortar esta brecha que hay entre las distintas posibilidades que tienen los chicos de acuerdo a los entornos en los que se encuentran. Y yo creo que la inteligencia artificial, si bien aún necesita de dispositivos y de cierta inversión, cada vez está siendo menos costoso el uso, y eso va a hacer que sea más democrático el uso y que ayude genuinamente a hacer cambios poderosos tanto en la educación como en el mundo en general, ¿no? O sea que se podría tener información casi a diario de lo que está pasando. Mira, en realidad es que con la inteligencia artificial lo que tiene es que la recolección de datos es inmediata. O sea que no solamente vamos a tener datos de manera inmediata para poder ir mejorando, sino que también como va adaptando el uso a la necesidad de acuerdo al entrenamiento que vos le des, es como tener a un aprendiz docente, digamos, ¿no? Un aprendiz docente que aprende constantemente y genera en automático las adecuaciones necesarias a las necesidades del estudiante. A ver, para que se entienda, si vos tenés un docente que tiene a 20 chicos y le está dando clases, ¿no? Un docente tutor que les está enseñando a leer y a escribir. Si el docente es bastante experto, después de un par de clases puede detectar si hay algún chico que es disléxico, si alguno tiene algún trastorno de desarrollo del lenguaje, o si a alguno le cuesta un poco más la parte oral o los sonidos, etcétera. En la inteligencia artificial, como puede trabajar con cada uno de una manera diferente, vos el docente tenés 20 chicos, 20 estoy siendo súper optimista, ¿no? Pero suponete que sea un aula pequeña y tenés 20 chicos, tenés que hacerlas a pensar en tu casa qué adecuaciones para Juan, para Pedro, para María, después de 3 no te diste cuenta todavía, entonces vas dando una clase más o menos. La inteligencia artificial hace la adecuación de manera inmediata y personalizada a la necesidad de cada estudiante. Eso hace que el proceso sea mucho más eficiente en todo sentido, ¿no? En lo emocional, porque en realidad no le estás pidiendo algo que no puede hacer al estudiante, y en el tiempo y en la calidad de las producciones que puedas recibir. Yo creo que todavía no está listo por lo que yo entiendo, pero sí me parece una gran noticia que se esté invirtiendo en inteligencia artificial para la educación. Eugenia, ¿cómo le va? Daniel Quintero la saluda. Hola. En general, ¿no? A la inteligencia artificial, hay que tenerle miedo, porque hay mucha gente hay mucha teoría de que, bueno, va a reemplazar trabajo, de que se la tiene que entender, se la tiene que respetar, se le tiene que tener miedo. ¿Cuál es la reacción que hay que tener ante a esto que ha llegado para quedarse, me imagino? Mira, yo creo que lo primero que surge cuando algo es nuevo es el miedo, pero es el miedo a lo desconocido, a la incertidumbre, a la ambigüedad que te genera estar conviviendo con sistemas que no conocías. Yo me imagino que no debe ser muy distinto a lo que pasó en la revolución industrial, que vos decís, se acabó el mundo, ahora hay una máquina que teje por mí. Digo, me parece que hay que soltar el miedo paraliza, empantana, no te deja avanzar, y
por todo lo contrario, digamos, ¿no? Abrazar esto como una oportunidad. Sí creo que hay trabajos que van a dejar de existir y empezarán a existir unos nuevos. Lo que no puede pasar es que te deje el miedo empantanado en seguir tejiendo y querer dedicarte a tejer por mayor cuando hay máquinas que lo hacen mucho más rápido, más eficiente y más productivamente que vos. Entonces me parece que lo que tenemos que hacer es ver cada uno en nuestro área qué es lo que tiene para aprender, abrazar a nuestro aprendiz, no dejar de elegir seguir aprendiendo y modificando. Me parece que esa es una de las grandes habilidades del futuro, esta capacidad de flexibilizarse, de aprender, de reaprender y de reinventarnos como seres humanos. Y yo creo que más allá de que puede haber algún tipo de trabajos que pueden ser reemplazados por la inteligencia artificial, también va a haber un montón de otros trabajos que van a hacer falta, que tienen que ver con toda la humanización de todo lo que aparece, incluso en la educación. Pues sí, está bien, puede haber una aplicación que le enseñe a leer y escribir de manera mucho más eficiente, pero todo lo que pasa en el aula, que tiene que ver con aprender a socializar, a comunicarse, con aprender a ser humano con un otro, ese es trabajo del docente. Entonces vamos a tener más tiempo, yo lo veo como al revés, ¿no? Soy una optimista, yo creo que vamos a tener tiempo por primera vez de hacer en las escuelas las cosas que venimos queriendo hacer y que el tiempo no nos permite. Entonces yo lo veo como al revés, ¿no? Más que una amenaza, lo veo como una gran oportunidad, pero sí también como toda oportunidad viene de la mano de la gran responsabilidad de abrazar estas nuevas posibilidades para darle a nuestros estudiantes la mejor versión de la educación que puedan recibir. Esa comparación que hizo con la revolución industrial me parece buena, ¿no? Porque es más o menos eso lo que va a pasar con la inteligencia artificial, ¿no? Salvando las distancias con la revolución industrial, pero eso significa, ¿no? Nuevos trabajos, algunos que dejarán de estar, pero eso, una revolución real. Es una revolución, lo que está pasando es revolucionario, ¿no? Yo hace unos años cuando escuché por primera vez inteligencia artificial y vi lo que hacía, yo dije, se acabó el mundo, chao, listo. Skynet. Sí, no, de verdad me sentí como adentro de la película Terminator, viste, como raro. Ahora que lo empezamos a digerir de alguna manera, a aprender, no deja de ser una herramienta importante. Sí me parece que hay 2 o 3 cosas que tienen que pasar de manera urgente y es empezar a tener políticas de Estado, de cómo trabajar, cómo educar con estas nuevas herramientas, cómo educar en el sentido de la ética, temas que quizás hasta ahora no conversábamos. Por ejemplo, vos hasta ahora cuando hablabas de pensar, era obviamente que pensar era tuyo, para vos, para mí, digamos, es la primera vez que algo piensa por nosotros. Entonces digo, empezar a hablar de qué es mío, qué es de la máquina, qué es nuestro, qué es la construcción colaborativa y cómo hacer para no perder como seres humanos las habilidades que ya tenemos, los que ya estamos desarrollados, los adultos, cómo hacer para que las nuevas generaciones desarrollen habilidades de pensamiento, por ejemplo, porque es lo que nos hace libres como seres humanos. Entonces, hasta ahora desarrollábamos esas habilidades porque nadie más lo podía hacer por nosotros. Ahora que hay algo que lo puede hacer, ¿cómo vamos a hacer para que nuestras nuevas generaciones elijan el desarrollo de estas habilidades para que como humanidad sigamos siendo seres independientes, autónomos y libres, ¿no? Entonces me parece que es el momento de dejar de hablar si inteligencia artificial sí, si no, si lo incorporamos, si no lo incorporamos. Digo, está acá, bueno, ¿qué hacemos con esto para seguir estando a cargo? Y creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué hago desde mi lugar para incorporar esto, pero para seguir estando yo a cargo? Y me parece que si lo hacemos lo suficientemente rápido y eficiente, no va a ser un gran problema. Pueden surgir algunos inconvenientes, pero como hemos hecho en la historia de la humanidad, le vamos a ir encontrando la vuelta. Soy una gran optimista con este tema. Por último, frente a todo lo que está describiendo, va a haber que sentarse en algún momento en la Argentina, fundamentalmente en el Congreso, a debatir leyes y modificaciones de leyes con la inteligencia artificial, porque nos cruza de un lado a otro, ¿no? Eso es urgente. Creo que ahí sí, te diría que es lo único que me preocupa, que no actuemos con la celeridad que hace falta. Es urgente que desde la política, desde los agentes que regulan lo que pasa en el día a día, se empiecen a generar
reglas claras, que se marque la cancha, porque cuando la cancha no está marcada, el juego se convierte peligroso. Entonces, me parece que el único riesgo que realmente hay es que no haya celeridad en la toma de decisiones para marcar el terreno. Digo, esto sí, esto no, me parece que tiene que haber gente pensando en qué sí, qué no, cómo sí, cómo no. Nos debemos eso como humanidad, en Argentina y en el mundo. Viene lento este tema, viene lento porque todo el tiempo hay cosas nuevas, todo el tiempo, cuando digo todo el tiempo, mientras que estamos hablando están surgiendo cosas nuevas. Entonces es muy difícil de regular algo que está en constante estado de cambio. Tenemos que soltar esto de discutir por cosas que no tienen sentido y nos tenemos que poner de acuerdo para marcar la cancha y seguir marcándola a medida que esto va cambiando. O sea, tenemos una urgencia como humanidad de trabajar en conjunto, todos los partidos políticos de todos los colores, toda la gente que sea capacitada y preparada, que esté pensando en cómo tienen que ser estas marcas, estos límites de lo que sí, lo que no, como sí, como no, y para que esos límites le lleguen a las empresas que están tomando decisiones, porque como en la revolución industrial estuvo buenísimo, se hicieron cosas increíbles, también se hicieron armas que generaron mucho daño. Entonces creo que el único riesgo que tenemos es que la regulación no llegue a tiempo y que nos durmamos en discusiones sin sentido. Bueno, Eugenia Cosini, muchísimas gracias por el diálogo con la provincia de La Rioja, que tenga un excelente fin de semana y vamos a seguir profundizando esto porque creo que esta es la punta del ovillo de algo que se tiene que hablar, modificar, pero fundamentalmente con la gente que entiende, porque si lo llevamos a las cuestiones de ideológicos o partidarios para hablar de estos temas en el Congreso, no va a salir nunca o va a ser cualquier cosa. No va a salir nunca y en el medio quedamos todos los seres humanos. Así que creo que lo que están haciendo ustedes de empezar a hablar de esto un viernes a la tarde ya es algo que me da más optimismo aún. Así que nada, sigamos conversando de estas cosas y que tengan un hermoso fin de la semana y fin de semana. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, un gusto. Eugenia Cosini hablando de la inteligencia artificial